Buenas, mi nombre es Néstor Santiago Sánchez Helves, soy estudiante de Ingeniería Industrial del séptimo semestre de la Universidad Libre Seccional. En el día de hoy vamos a hablar sobre los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo del proceso. Un diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de cruces repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones interdepartamentales. También facilita la selección de indicadores de proceso. Beneficios del diagrama de flujo: facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. El conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente discernible a priori. La diagramación hace posible aprender ese conjunto e ir más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos y subprocesos. Ahora, para entrarnos más en el tema, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la historia de los diagramas de flujo. La paternidad del diagrama de flujo es en principio algo difusa. El método estructurado para documentar gráficamente un proceso como un flujo de pasos sucesivos y alternativos, el proceso de diagrama de flujo, fue expuesto por Frank Hilbert en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos en 1921 bajo el enunciado del proceso de gráficas de primeros pasos para encontrar el mejor modo. Esta herramienta de Hilbert rápidamente encontró sitio en los programas de ingeniería industrial. Al principio de los 30, un ingeniero industrial, Alan Mogensen, comenzó la formación de personas de negocios en Lake Preston, Nueva York, incluyendo el uso del diagrama de flujo. Art Springer, asistente a las clases de Mogens, utilizó las herramientas en su trabajo en Procter & Gamble, donde desarrolló su programa metódico de cambios por etapas. Otro asistente al grupo de graduados en 1944, Ben S. Graham, director de ingeniería de Formac Standard Register Corporation, adaptó la gráfica del flujo de proceso al tratamiento de la información en su empresa y desarrolló la gráfica del proceso de múltiples flujos en múltiples pantallas, documentos y sus relaciones. En 1947, ASME adoptó un conjunto de símbolos derivados de la obra original de Hilbert como normas de ASME para los gráficos del proceso. Sin embargo, según explica Douglas Hart, fueron originalmente Hermann Goldstein y John von Neumann quienes desarrollaron el diagrama de flujo, inicialmente llamado diagrama, para magnificar los procesos de ordenador. Las tablas de programación original de flujo de Goldstein y von Neumann aparecen en un informe no publicado, Planificación y codificación de los problemas de un instrumento de computación electrónica, la parte 2, volumen 1, 1947, reproducido en las obras completas de von Neumann. Tipos de diagramas de flujo. En esta ocasión hablaremos de los diagramas de flujo desde el punto de vista de los procesos industriales. Para este enfoque de los diagramas de flujo, los más utilizados en esta área son los diagramas de flujo de operaciones y los diagramas de flujo del proceso. Para la formación de los diagramas se utilizan símbolos que permiten describir los procesos. Estos símbolos son, como podemos observar acá, un círculo que es el símbolo de una operación, ya puede ser corte, cepillado,
cepillado, pintado. El cuadrado indica inspección. Esto más que todo se utiliza en el control de calidad. Entonces, si ven una pieza imperfecta o algo ahí, entonces ahí se hace la corrección y pues se retrocede el proceso de producción. La flecha indica un transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que en la industria se considera transporte a un movimiento que exceda el 1,5 metros de paso entre proceso y proceso. La D es señal de demora. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Una demora es, hablando en términos de ingeniero, cuando se realiza un proceso como el pintado de un automóvil o de una pieza, el tiempo que transcurre entre el terminado de la terminación de la pintada de la pieza y el comienzo del otro proceso. O sea, ese lapso de tiempo donde se seca la pintura es una demora porque no se puede trabajar con la pieza mientras ese proceso termina. Y el triángulo, que hace referencia al almacenamiento. Más que todo se usan los almacenamientos desde que una empresa esté funcionando óptimamente en materias primas y productos terminados. Ahora vamos a explicar en qué consiste un diagrama de flujo de operaciones. Este tipo de diagramas solo representan todas las actividades aquellas que generen un valor. Entonces, para esto vamos a dar un ejemplo. La empresa Márquez S.A. quiere realizar el diagrama de flujo de operaciones de su producto F1, que es una mesa de madera. Como podemos ver, tiene las siguientes actividades. Primero que todo llega la materia prima y se almacena. Entonces hay un almacenamiento, luego viene el corte de la madera, el cepillado, la pintura, el secado de la pintura, una inspección, el ensamblaje, otra inspección, una inspección final ya, el transporte y el almacenamiento del producto terminado. Bueno, entonces como este es un diagrama de flujo de operaciones, solo se va a colocar en el diagrama las actividades que generan valor. Entonces, antes de eso voy a explicarles en qué consiste la representación de un diagrama. Un diagrama tiene un encabezado, un cuerpo y un resumen. En el encabezado, bueno, aparece el nombre del diagrama, que en este caso es el de flujo de operaciones, el proceso que es la producción del producto F1, por quién fue elaborado, que es por su servidor Santiago Sánchez, en qué parte está hecho, pues en el área del taller, la parte del folio. Esto lo que nos quiere decir es que, por decir, este es el folio 1 porque es una sola página. O sea, si este diagrama no tuviera acá, tendríamos que hacer otra página. Entonces sería el folio 2. La fecha en la que se realiza y el método. ¿Por qué el método actual? Porque nos estamos refiriendo al proceso en la empresa como está. Si ya fuera la mejora, entonces sería método mejorado. Entonces, como vamos a colocar solo las actividades que generan valor, entonces las actividades que generan valor son, respecto a la producción de ese producto, es el corte, el cepillado, la pintura, la primera inspección que es de la pintura, el ensamblaje y la segunda inspección que ya es la del producto terminado. Y en la parte inferior vamos a hacer el resumen de actividades. Acá colocamos que hay 4 operaciones y 2 inspecciones en un total de 6 actividades realizadas para este diagrama. Ahora hablemos sobre el diagrama de flujo de proceso. Este tipo de diagrama sí representa el total de las actividades en las que se incurren al momento de fabricar un producto, tanto en las que generan valor como en las que no lo hacen. Continuando con el ejemplo que habíamos hecho para el diagrama anterior, podemos ver que tenemos todas las actividades que se incurren al fabricar el producto F1, que es una mesa de madera. Entonces, en este diagrama sí las colocamos todas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque nos permite visualizar el proceso. ¿Y para qué? Para tener un orden cronológico respecto a todas las actividades que se necesitan para tener un producto terminado. Entonces, la primera actividad es el almacenamiento de las materias primas. Entonces, colocamos el almacenamiento. Después sigue el corte de la madera, el cepillado de la madera, el pintado de la madera. Después viene una demora mientras se seca la pintura,
Después viene una inspección donde se revisa si la madera quedó bien pintada o si hay una parte defectuosa en la madera. Después viene el ensamblaje, ya cuando se unen todas las partes para organizar prácticamente ya la mesa. Viene una inspección final, que es donde se revisa que todo haya quedado respecto a las especificaciones técnicas del producto. Después se realiza un transporte, como podemos ver, hacia el área de almacenamiento y se termina con un almacenamiento del producto terminado, ya listo para distribuirse. Y como lo hicimos en el diagrama anterior, también se hace un resumen, en el cual pues, se coloca la cantidad de veces que se hacen, por decir, hay 4 operaciones, 2 inspecciones, un transporte, una demora y 2 almacenamientos, en total 10 actividades. De esto se trata el diagrama de flujo del proceso. Ya para terminar, quiero decirles la importancia que tiene para nosotros como ingenieros manejar todo lo que respecta a los diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque permite que cuando entremos a una empresa podamos, primero que todo, organizar la información respecto a los procesos que se realizan, visualizar dentro de la empresa cómo está el estado del proceso, o sea, en qué orden se realizan todas las actividades para la producción. Después de hacer ese análisis, podemos tomar decisiones y hacer un mejor orden de todos los procesos para optimizar la producción de las empresas. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer una mejora continua a las empresas en las cuales nos desarrollemos laboralmente.